En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Vamos a empezar haciendo referencia a la primera lectura que escuchamos del apóstol San Juan, la carta del apóstol San Juan. Es el apóstol preferido de Jesús por la pureza de Juan, por la capacidad de amar, de entender el amor. Por eso es el apóstol, es el escogido por Dios, el más cercano al corazón de Jesús. Este apóstol aprende rápido. A Pedro Jesús lo tuvo que reprender varias veces, en cambio a Juan solo una vez, y ya no hubo necesidad de ninguna reprensión. Cuando iban llegando a Samaria y Jesús manda a los apóstoles que pidieran a los samaritanos que les dieran hospedaje, y los samaritanos, como sabían que Jesús iba a Jerusalén y los judíos están peleados con los samaritanos, no le quisieron dar hospedaje. Y entonces Juan, después de haber visto todos los milagros que Jesús había hecho en Samaria, se enciende de indignación. Y es cuando le dice: ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para consumirlos? Le pregunta. Ahí lo reprende Jesús, pero ya no es necesario. Juan aprende en las cosas del amor de Dios, cómo se mueve el amor de Dios, cómo se vive el amor de Dios. Y ya no hubo necesidad de más, tanto así que cuando están en la última cena, Pedro quería saber. Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro quiere saber quién, y entonces le dice a Juan, porque Jesús le decía todo a Juan, y se acerca: pregúntale quién es. Y Juan se acerca a Jesús y le pregunta: ¿quién es, maestro? Y Jesús le dice: aquel de quien ponga yo el bocado en su boca. Y agarra, era una costumbre que se hacía de mojar el pan y de darlo en la boca a los invitados. Y era una especie de preferencia que se notaba hacia ese invitado, de cercanía, de familiaridad. Y entonces Jesús lo hace con Judas. Y Juan entonces Juan se da cuenta de que el que lo va a traicionar es Judas. Se da cuenta, pero no le dijo: ¿quieres, Señor, que hagamos bajar fuego del cielo para que queme a este? No lo quiso regresar al polvo Juan. Los demás sí lo hubieran hecho. Si Jesús le hubiera revelado esto a los demás, sí lo hubieran hecho para defender a Jesús. Fíjense qué curioso, cómo nosotros a veces nos lanzamos al mal pensando que estamos defendiendo el bien. Y no es así, a veces nosotros somos los equivocados. Hay cosas que Dios permite para nuestro bien y nosotros nos lanzamos en contra de esto. Por ejemplo, aquí, si los apóstoles, todos los demás, excepto Juan, todos hubieran intentado matar a Judas.
todos lo hubieran hecho, fíjense, pensando en defender a Jesús, pensando que iban a defender a Jesús, porque ellos no podían ver el plan de Dios. El plan es magnífico de Dios, ese plan único de Dios, ¿verdad? Sabio, con la sabiduría divina, dentro del plan de Dios estaba que Jesús tuviera que pasar por esa traición, tuviera que entregar su vida. Esto no habla de una predestinación, porque hay quienes afirman ahorita, Judas hizo lo que le tocaba hacer, por lo tanto Judas hizo la voluntad de Dios. No. Es imposible. Estos están hablando de una predestinación, es decir, cada quien le toca hacer algo y tiene que hacer eso. No, Judas pudo haber cambiado. Cuando Jesús le lava los pies, le lloró a Judas, no a los demás. Entonces Jesús debió insistirle mucho a Judas, incluso que se fuera, porque hubiera sido otro el que lo hubiera traicionado y Jesús hubiera pasado por donde tenía que pasar, porque esa era la voluntad de Dios. Entonces no podemos decir que eso es lo que Judas tenía que hacer. No, Dios conoce el futuro perfecto, Dios es el único que lo conoce, y Dios sabía lo que Judas iba a decidir voluntariamente. Si la palabra de Dios dijera, entonces Judas lo vendió porque él sabía que le tocaba hacer eso, ¿no? Dice la palabra de Dios que robaba de la bolsa, era un ladrón. Entonces no podemos hablar que también estaba predestinado a ser ladrón. Pues no, nadie, que podemos caer en muchos errores, sí. Entonces no podían ver, nadie de los apóstoles podía ver que todo eso era parte del plan del Padre Celestial. Él sabía que esto podía suceder y lo utilizó para sacar adelante sus planes. Eso sí lo podemos afirmar. Entonces, lo que ellos pensaban que iba a ser un daño, los apóstoles pues lo iban a defender a Jesús con su propia vida. Y lo vemos esto en el huerto de los olivos. Pedro saca la espada, ya lo hemos meditado. Pedro traía espada porque era fiesta de gala, y la fiesta de gala, el traje del hombre llevaba espada. No una espada de mentiras, una espada verdadera. Y Pedro traía una espada por eso. Y cuando vienen contra Jesús, saca la espada y le tira el espadazo a Malco, uno de los sirvientes del sumo sacerdote, solo que se hace la cabeza de lado y la espada de San Pedro le corta la oreja. Si no se mueve, le corta la cabeza. O sea, Pedro no estaba jugando. Pedro estaba dispuesto a todo. Jesús es el que lo para. Detente, Pedro, guarda esa espada, envaina esa espada. Le ordena Jesús a Pedro. Todos hubieran hecho lo mismo. Por eso es que Jesús no se los dijo. Se lo dijo a Juan, que es el único que no iba a reaccionar con violencia. Era el único que amaba todo lo que Jesús amaba. Y Jesús también amaba a Judas. Por eso Juan también amó a Judas. Por eso, si nuestro buen Dios nos revelara a nosotros las debilidades de nuestros hermanos, nosotros tal vez en lugar de amarlos, de seguir amándolos o de esforzarnos por amarlos más al conocer sus debilidades, tal vez nosotros nos retiraríamos de esas personas, tal vez nosotros nos molestaríamos con esas personas o nos asustaríamos, nos escandalizaríamos. ¿Cómo es posible? Mira nada más cómo no se le veía en la cara a esta persona. Y muy probablemente nos sentiríamos justificados de destruirle la vida. Una vida de servicio, una vida social, una vida familiar. Podríamos destruirle a esa persona. Por eso nuestro buen Dios nos saca a la luz delante de nosotros las miserias de los demás, pero sí lo hace delante de los santos, porque los santos no van a juzgarlos, sino van a ayudarles a salir de ese problema. Es la gran diferencia. Es la gran diferencia. A veces
cuando llego antes de la misa, que voy a confesar y de repente pues hay una filotota ahí. A veces bromeando les he dicho, a ver, pues aquí en confianza, ¿verdad? Ay, todos me pelan así los ojos, ¿no? De la vieja decir, vas a que sepa mi viejo mis pecados, y el viejo que sepa mi viejo. No, se arma un bronconón, ¿verdad? Van a decir ahí, porque nos falta eso. Casi nadie sería capaz de decir, aquí en familia podemos confesarnos, todos somos transparentes, todos conocemos nuestros defectos y estamos todos trabajando. ¿Qué familia podría decir eso? ¿Qué familia? ¿Qué esposa no quedaría dañada al escuchar los pecados de su esposo, o el esposo los pecados de la esposa? Por eso nuestro buen Dios no nos permite conocer las debilidades de los que nos rodean, porque nosotros les haríamos daño a nuestros hermanos en lugar de ayudarlos, en lugar de comprenderlos, o por lo menos de tratar de hacer algo por ellos. Por eso San Juan es tan importante en sus cartas donde nos habla cómo quiere Dios que nos amemos, por qué quiere Dios que nos amemos. Nos habla, es el enamorado de Dios, Juan. Por eso nadie como él para hablar del amor de Dios. Y nos dice San Juan, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Fíjense nada más la profundidad de este hombre. ¿Cómo nosotros podemos llegar a pensar que amamos a Dios mientras despreciamos a sus hijos? ¿Qué mamá puede tener una amistad con una mujer que sí la aprecie mucho a ella, pero desprecia a sus hijos? ¿Qué mamá podría tener una amistad fuerte con esa persona? Vean nada más. Entonces aquí lo mismo dice San Juan, si alguno dice amo a Dios y aborrece o desprecia o rechaza a su hermano, dice, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien sí ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Para poder amar a Dios, nosotros lo amamos a través de lo que nosotros podemos ver, lo que Dios ama. Amamos a Dios a través de los que Dios ama. Amarlos porque Dios los ama, no porque sean perfectos, no porque sean buenos, no porque sepan hacer cosas. Se ama porque Dios lo ama. Eso deberían de aprender mucho los matrimonios. Amar porque Dios le ama, no por lo que se va a recibir, porque Dios le ama. Si nosotros no tenemos esto claro, entonces vamos a estar engañados pensando que amamos a Dios. Mientras no soportes a tu viejo o a tu vieja, mientras no soportes a tu suegra, a tu nuera, a tu yerno, mientras no soportes, no puedes decir que amas a Dios. No puedes decir que amas a Dios. Pues dice el apóstol, el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si yo no te veo como cuerpo místico de Jesús, no te voy a respetar como tal. Para yo poder hacerte daño y quedar resentido contigo, necesito no ver que tú eres el cuerpo místico de Jesús. Cuando nosotros vemos que es Jesús en su cuerpo místico y amamos a Jesús y por lo tanto amamos a los que Jesús ama, no tendríamos conflictos con las personas. Tal vez ellos sí tendrían algunos problemas con nosotros, tal vez tengan razón, tal vez hayan equivocado en su juicio, pero nosotros no. Nosotros podemos tener muchos enemigos, pero no podemos ser enemigo de nadie, absolutamente de nadie. Aunque sea la persona una persona malvada, podemos poner distancia, pero no podemos dejar de amarle. Es cuerpo de Cristo y Cristo lo ama. ¿Cómo voy a dejar de amarlo yo si es cuerpo de Cristo y Cristo lo ama? Entonces, si alguien con muchos defectos, si yo veo a una persona los defectos, pero no lo veo como cuerpo de Cristo, entonces no lo voy a amar. No lo voy a amar. Si yo lo amo, voy a amar todo lo que... Si yo amo a Cristo, voy a amar todo lo que Cristo ama. Voy a amar todo lo que Cristo ama. Hace muchos años yo veía una película donde salió algo de esto, ¿verdad? Era un muchacho... Claro, el contexto no es
no es muy bueno, ¿verdad? Porque el muchacho venía a pedir armas porque quería vengar lo que le habían hecho a su esposa. Y entonces llega con una persona que pues conocía mucho de armas, y en cuanto lo ve y le ve el coraje y todo, le dijo, ¿sabes qué? No te vamos a vender a ti nada. No recuerdo por qué, me acuerdo de eso. Y entonces le dice, yo soy el hijo de fulanito. ¿Cómo? Ese era mi amigo, mi hermano. ¿Tú eres su hijo? Entonces te quiero como a él. Eres parte de él. No solamente te voy a vender, te voy a acompañar. Quiero protegerte porque eso es lo que él hubiera querido. El amor lo que llega a ser. No está el contexto, no es un contexto bueno, pero ¿cómo? Eres el hijo de la persona que amo. Bueno, nomás por eso te voy a ayudar en lo que necesitas. Nada más por eso, porque eres el hijo de mi amigo del alma, de aquel que lo quise como hermano. Es lo mismo con Jesús. ¿Eres cuerpo de Jesús? Cuenta conmigo. Porque eres cuerpo de Jesús, no por lo que me das, no por lo que haces, porque eres cuerpo de Jesús. Y yo amo a Jesús. Así yo puedo amar a Dios a quien no veo, en quien sí veo. Si yo los veo y me doy cuenta que ellos son el cuerpo de Jesús, si yo les quito esa parte y solo les dejo sus miserias, ¿cómo los voy a amar? Solo viendo las miserias, viendo los errores, viendo el daño que me hacen, ¿cómo los voy a amar? Yo necesito no ver eso, sino ver lo que son. Sí, son no el Hijo, el cuerpo de mi Señor y Dios, de mi Creador y Redentor. Imagínense, ¿qué debería de estar dispuesto yo a hacer por aquellos a los que Jesús ama? Si Él me creó, Él me redimió, Él envió al Espíritu Santo, cuántas cosas. Él ha creado todo lo que yo amo, me ha sostenido cuando yo he necesitado. ¿Cómo le voy a negar algo a quien Él ama? ¿Cómo? Por eso necesitamos la fe. La fe es la que nos ayuda a salir adelante. La fe es la que nos ayuda a mantenernos de pie cuando todos nos fallan y nos traicionan. No dejan de ser amados por Dios. Cuerpo místico es parte del cuerpo de Jesús. Está muerto, pero es todavía, mientras no se vaya al infierno, es parte del cuerpo de Jesús. Mientras no se vaya al infierno, claro que algunos, pero bueno, es otro asunto. Entonces nosotros tenemos que poder ver eso, ver en los demás el cuerpo místico de Jesús, tener que verlo, si no yo no voy a poder amarlo. Y si yo amo a Jesús, no se me va a hacer tan difícil perdonarte, no se me va a hacer tan difícil amarte, porque eres parte de quien yo amo. Pero si yo no amo a Jesús, ¿qué me va a detener? ¿Quién me va a detener? ¿Quién me va a consolar? ¿Quién me va a decir que no haga las cosas? Al que me diga no lo haga, le voy a decir, es que tú no sabes lo que me hizo, es que tú no entiendes todo mi dolor, es que a ti no te dolió, pero a mí me hizo daño y esto no se queda así. Pero si es hijo y es una persona muy amada de quien yo más amo, eso es lo que me tiene que llevar a controlarme a mí. A principios de la historia de la iglesia, un discípulo de San Pedro y de San Juan, San Ignacio de Antioquía, obispos de Antioquía, San Ignacio es apresado y es condenado a muerte en el circo romano, iba a ser devorado vivo por los leones, y entonces lo trasladan a Roma. Y cuando él va hacia Roma, va escribiendo cartas allí en la pequeña reja que llevaban, o jaula, podemos decir. Iba escribiendo él lo que podía, tal vez cuando se detenían a descansar o algo, va escribiendo cartas, como obispo que era, va escribiendo cartas a las ciudades por donde va a pasar, pidiendo que nadie lo defendiera. Fíjense, pidiendo que nadie lo defendiera, que él deseaba dar su vida por aquel que dio su vida por él, Cristo. Yo quiero dar mi vida por aquel que dio su vida por mí. No me quiten este gusto, no me quiten este deseo, dar mi vida por el que dio su vida por mí. Él la dio en la cruz,
Yo se la voy a dar a través de esos leones. Por favor, nadie mueva sus influencias para quitarme esta oportunidad de dar la vida por Cristo. Eso es entender la vida. Eso es entender la vida. ¿Acaso San Ignacio de Antioquía iba a poder sentirse resentido, molesto, enojado con aquel que le iba a dar la posibilidad de dar su vida por Cristo, que es lo que él deseaba? Por eso el amor al prójimo es la prueba de que amamos a Dios. Pero no el amor a los hijos, ese es un amor natural. El amor a los que no nos aman, el amor a los que nos han hecho daño, es la prueba innegable de que Dios está en nosotros. Esa es la prueba innegable, porque eso ya no es natural, ya es un acto sobrenatural. Es algo que viene de Dios a un corazón dañado desde el pecado original y dañado por sus pecados personales y dañado por los pecados sociales. Entonces, por eso vemos con tanta alegría y tenemos que aprender tanto de los mártires. En su carta a él lo expresa: quiere ser triturado como el trigo es triturado para poder convertirse en pan. Él quiere ser el pan de Cristo. Qué bonita expresión. Qué bonita expresión. Porque si nosotros fuéramos pan de Cristo, pues yo creo que le da diarrea, porque pan más amargo que nada, ¿verdad? Imagínense nada más. En cambio, él se hizo pan dulcísimo en la Eucaristía. No lo percibimos por consecuencia del pecado, pero si pudiéramos percibir su divinidad en él, wow, sería otra nuestra manera de estar en la celebración de la Santa Misa. Por eso, este hombre que entendió lo que es amar, y amar a Dios hasta querer dar su vida por él consideraba el martirio un privilegio. Consideraba el martirio un privilegio, un camino, fíjense nada más, fácil para llegar al cielo. ¿Fácil? ¿Que te coman los leones? ¿Eso puede ser fácil? Pero lo mismo dijo nuestro mártir mexicano, Joselito, cuando su mamá está con él, y él le dice: quiero irme con los cristeros. Hijo, pero es que allá corren muchos peligros. Mamá, nunca había estado tan barata la entrada al cielo. ¿Qué es barato? Nunca había sido tan... Puedo entrar al cielo dando mi vida por él. Y fíjense nada más, este niño entendió, creo que tenía 13, 14 años, y entendió más de lo que hemos entendido nosotros. Él también consideró el martirio como un privilegio. Por eso cuando le cortaban la planta de los pies, lo único que gritaba era: ¡viva Cristo Rey! Nunca fue: déjenme, cochinos, malvados, se van a podrir en el infierno, pero un día van a ver, un día... No. Era un privilegio para ellos. Era un privilegio. Nosotros no vemos al que nos hace sufrir como un instrumento de Dios. Ellos sí. Ellos sí vieron a los que los hicieron sufrir como un instrumento de Dios. Nosotros los vemos como un instrumento de Satanás, que nos hace daño. Nosotros no los vemos como instrumentos de Dios, sino como instrumentos del mal. Y en realidad es un instrumento de Dios. ¿Que Dios permite que sea manipulado por el enemigo? Sí, Dios lo permite. A veces para ponernos a prueba, a veces porque nos quiere dar ese galardón. Acuérdense que el mártir, el que entrega su vida por Cristo, de la tierra se va al cielo. Ese ya no pasa por el purgatorio. Con su vida, cuando da su vida por Cristo, paga los pecados. La sangre de ellos se une a la sangre de Cristo y quedan pagados todos sus pecados. Todos. Así de que si el Señor me concediera a mí ser mártir, nadie me podría decir: me debes. Ni nadie me podría decir: tú me hiciste más a mí de lo que recibiste. No, porque no lo maté. Y a mí me mataron por Cristo, me martirizaron por Cristo.
entonces estoy pagando más de lo que yo hice. Se une mi sangre con la sangre de Cristo y el mártir se le puede llamar santo, porque de la tierra vuela al cielo. Por eso es que dices, Joselito, nunca había sido tan fácil pagar todo lo que debemos, mejor entregamos la vida y derechito para el cielo. Pero cuánta fe se necesita para eso. Cuánta fe se necesita para eso. Pero repito, Dios a veces permite que nos hagan mal. Si Dios no lo permite, no pueden hacernos daño. Solo pueden hasta donde Dios permite. A veces nosotros tenemos la culpa y abrimos puertas, cedemos derecho, pero cuando nosotros vamos siendo de Cristo y vamos cerrando todas esas puertas, entonces solo pasará lo que Dios permita para nuestro bien, para purificarnos, para fortalecernos, para lo que sea. Lo demás no podrán, aunque quieran, no van a poder. No van a poder. Me acuerdo una vez yo iba cuando yo empecé en las cosas de oraciones de liberación, pues iba con unos sacerdotes que tenían experiencia de esto. Me iba a Guadalajara, me iba a Sonora, donde yo sabía que se reunían, iba para preguntarles cómo podía yo hacer con los casos que tenía. Y entonces en uno de ellos, de estos, el padre tenía una persona que colaboraba con él, pero esta persona tenía visiones, locuciones, no siempre, pero las tenía. Y entonces una vez estaba el padre en misa, le estaba dando la comunión a la gente y se forma un señor y llega hasta donde está el padre, comulga y se va. Y entonces uno de los que estaban ahí le dijeron después, padre, ¿no se dio cuenta que ese señor traía una botella en la mano, pero no para tomarla, traía como cuando uno quiere golpear, y la traía abajo y se acercó? Y entonces el Señor le dice a este muchacho que escuchaba la voz, y le dijo, sí, venía para golpear en la cabeza a mi sacerdote, pero yo no se lo permití. En cambio, sí permitió que se diera en comunión. ¡Wow! Eso es lo que Dios hace. ¡Wow! Es impresionante. Eso es lo que nosotros también deberíamos de saber hacer. Nosotros también deberíamos de saber hacer. Si el esposo supiera hacer esto con la esposa, si la esposa supiera hacer esto con el esposo, si los padres supieran hacer esto con los hijos, si los hermanos pudieran hacer esto entre hermanos, esto sería el paraíso, mis hijos. Si esto es el infierno, es por nosotros, no por Satanás. Es por nosotros, por lo que nosotros permitimos y por el amor al que nos negamos. Esto que sufrimos es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros. Los lobos tienen uñas, tienen uñas grandes, tienen dientes afilados los lobos. Con eso se defienden, con eso se atacan los lobos. Las ovejas, ¿qué tienen para defenderse de un lobo? Nomás al pastor. No tiene nada para defenderse. Su gran defensa es estar cerca del pastor, obedecer al pastor, seguir al pastor. Ese es para nosotros también. ¿Cuál es tu defensa? ¿Cómo te defiendes tú? ¿Cómo te defiendes del que te ataca, del que te levanta un falso testimonio? ¿Cómo te defiendes tú? ¿Tú te defiendes? Tú sacas tus uñas y tus dientes, tú sacas tu fuerza, tú haces alianzas con otros para poder hacer daño. ¿O eres una oveja que tiene solo como defensa a Jesús? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque si somos nosotros así, somos como esos lobos, si nosotros al que nos la hace nos la paga, y a ver quién tiene más saliva y se va a comer más pinole, ¿cuándo vamos a ser mártires así? ¿Cómo vas a ser mártir? No aguantas ni a tu suegra. ¿Cómo vas a ser mártir? Vean qué importante es poner todo en las manos de Dios, saber abandonarnos en Dios. Se tiene que aguantar un chorro de cosas, pero solo lo que Dios permita, para ir fortaleciéndonos, para ir ayudándonos a pagar lo que tenemos que pagar.
ayudándonos a pagar, porque no todos tienen la gracia de ser llamados a ser mártires. Es una gracia que Dios regala. No todos son llamados, así de que muchos vamos a tener que pagar aquí en la tierra. Tenemos la posibilidad de pagar aquí en la tierra o de ir al purgatorio. Tenemos esa posibilidad, pero mientras no dejemos nuestra defensa en Cristo, siguen aumentando nuestra deuda, nuestro tiempo en el purgatorio y el nivel del fuego. Día con día, mientras no nos abandonamos en Cristo, día con día sigue aumentando todo eso. Necesitamos soltar la espada. Muchos soldados romanos como Longinos. Longinos fue el que le atravesó a Jesús con la lanza. Longinos tenía una nube en un ojo, él no veía más que con un ojo. Le atraviesa la lanza con el costado de Jesús hasta el corazón para asegurarse que estaba muerto, y una gota de sangre le cae al ojo malo y le sana el ojo. Eso le cambia la vida a Longinos, y de repente suelta la espada. Se acabó su vida militar. Ya no quería la vida militar, quería seguir a Jesús. Soltó todo. Nosotros tenemos que soltar la espada. Nosotros tenemos que soltar la espada que traemos en la mano, con la que nos defendemos, con la que atacamos, con la que hacemos tantas cosas. Tenemos que soltar la espada de la venganza, del odio, del resentimiento. Tenemos que soltarla. Es un acto de tu voluntad, de tu decisión. Pero sentimos que si la soltamos los otros se van a aprovechar. Es probable que sí, pero te van a hacer solo lo que Dios permita para tu bien. ¿Crees que puedas pasar? Podría convertirse en un martirio, se le llama incruento. Martirio sin derramamiento físico de sangre, sin derramamiento de sangre de una manera física. Eso es un morir por dentro, y esa es otra manera de martirio. Si tú quisieras, tú le podrías pedir al Señor que quieres el martirio, y si Dios te concede la gracia del martirio, de la tierra te vas a ir al cielo. Pero vas a aguantar vara, vas a aguantar el no defenderte, el no exigir las cosas, vas a aguantar ver a los demás con el amor con el que Cristo los ve. Por eso casi no hay mártires ahorita, porque no todos están dispuestos a soportar, no todos están dispuestos a aguantar. Así de que o te defiendes tú o dejas que te defienda Jesús. ¿Qué quieres? ¿Qué escoges tú? ¿Qué prefieres tú? Decía San Agustín que Cristo vino principalmente a fin de que el hombre, el ser humano, aprenda, entienda, descubra hasta qué grado es amado por Dios. Qué bonita expresión de San Agustín. Por eso va a decirle él: tarde te conocí, Señor, tarde te empecé a amar. Qué tarde te conocí. Para él todos los años que no conoció a Jesús fueron años perdidos, y es verdad, lo eran. El tiempo que conoció a Jesús y lo amó es lo único que se puede considerar valioso. Entonces dice San Agustín, Cristo vino principalmente para que el ser humano aprenda, entienda, descubra hasta qué punto, hasta qué grado es amado por Dios. Y cuando descubra esto, habiéndolo aprendido, habiéndolo entendido, habiéndolo descubierto, se inflame en el amor hacia aquel de quien ha sido amado eternamente. Por eso dice San Juan, Él nos amó primero. Yo no amé primero a Dios, Él me amó primero, y después que lo conocí yo, lo empecé a amar. Pero antes fui un enemigo de él, lo traté como enemigo, como al peor enemigo, como al que nos cae más gordo. Así hemos tratado a Dios, así hemos tratado a Jesús, así lo hemos tratado, hasta que la persona lo llega a conocer. Solo conociéndolo lo llega a amar. Solo conociéndolo, cuando San Agustín lo conoce, se queda asombrado. Qué lástima, qué tarde te conocí. Qué tarde te empecé, por lo tanto, qué tarde te empecé a amar, qué tarde.
Todo el que cree que Jesús es el Cristo, dice San Juan, todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, ha nacido de Dios. Dios se lo ha comunicado. Cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, es lo mismito que cuando le dijo Juan, después de que Jesús se bautizó, le dijo a sus discípulos, miren, ese es el Cordero de Dios, ese es el del que yo les hablaba, que yo no soy digno ni de desatarle las sandalias, ese es. Y todos lo vieron, y Juan lo siguió inmediatamente. Juan se fue atrás de Jesús. Cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, este es el cuerpo de Cristo, y sí lo es, y sí lo es. Este es el Cordero de Dios que quita y borra tus pecados y los pecados de tus hijos y los pecados de todo el mundo que lo acepte, de todos los que lo acepten. Este es el que borra los pecados. No sentimos nosotros igual que Juan, no sentimos ese deseo de seguirlo en el martirio. No sentimos ese deseo, pero ya vienen tiempos de mártires. Están ya, de hecho, ya en África ya empezó el tiempo de mártires. Allá han sido martirizados muchísimas aldeas que se habían convertido a Cristo y fueron arrasados, todos, niños, mujeres, ancianos, todos fueron asesinados, no asesinados, martirizados. Y ninguno de ellos levantó una piedra contra los que los llegaron a matar. Ninguno de ellos. Por eso bien podemos decir que ya empezaron los mártires. Al rato todo eso se va a ir viendo en todo el mundo. Si llegara aquí, pues imagínense que Dios nos diera la posibilidad de esa a todos nosotros. Por eso Juan nos dice hoy que quien ama a Dios debe amar también a su hermano. No debemos olvidar nunca que los demás son nuestros hermanos, aunque no sean como nosotros esperábamos o quisiéramos que fueran. Aquí San Juan nos da los elementos entonces para el discernimiento. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué? En que cumplimos los mandamientos. ¿Por qué dice esto Juan? Porque los mandamientos de Dios nos llevan al amor a Dios, al amor a nosotros mismos y al amor al prójimo. Si yo los amo a todos ustedes, es porque estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Si yo los amo es porque estoy cumpliendo. Y si yo cumplo los mandamientos, los tengo que tratar con amor. Si yo estoy cumpliendo los mandamientos, tratarlos, fíjense. A lo mejor nosotros tenemos que empezar haciendo como que los amamos, porque todavía no nos llega el amor, porque todavía nos llega el recuerdo de los errores de los demás, de las heridas que nos hicieron, y por eso nos negamos a amar. Pero lo que tenemos que hacer entonces es empezar a ensayar el amor, tratarte como si te amara. Tratarte como si te amara, mientras Dios nos va llenando del amor. Al principio es el esfuerzo de tratarte como si te amara, y al final van a terminar amando. Cuando Dios les vaya llenando sus corazones de su amor, ya no van a tener que tratar a los demás como si los amaran, sino que van a terminar amándolos y tratándolos con amor, de una manera natural, sin luchas, sin guerras, sin dolores, sin nada, hasta llegar a estar dispuestos a dar la vida por ellos. Hasta allá tenemos que llegar. Pero pues, como dice la canción, qué lejos estoy del suelo, ¿verdad?, donde he nacido. Si todavía nos falta mucho camino, pero si lo deseamos nosotros, si pedimos la gracia, es que eso es lo que Dios quiere. Si Dios quiere eso de mí y yo se lo pido, me lo va a dar. Es como si un niño, imagínense, un chiquillo de 12 años que tiene diabetes y le pide a su mamá chocolate, su mamá no le quiere dar chocolate porque tiene diabetes. Pero si le pide el niño que está todo flaco, esqueletudo, y le pide a su mamá que quiere comer lentejas, corre para prepararle sus lentejas
Ella quería darle algo así para que su niño se fortaleciera. Así también cuando le pedimos a Dios, dame la gracia de amar, eso es lo que Él quiere. Por eso nos la concede. Pero viene envuelta en una serie de sufrimientos. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios no va a soltar fácil a su presa. No va a soltar fácil. Por eso tenemos que perseverar. Dice Jesús, el que persevere hasta el fin. No el que se animó con Dios y se llenó de euforia y estaba brincando y todo y quería predicar y quería convertir, pero un día le hacen una jugada mala, se desanima y se regresa mejor a su casa. Por eso, el que persevere hasta el fin, no llamaradas de petate, el que persevere hasta el fin. Pues tenemos mucho que trabajar, mis hijos, tenemos mucho que trabajar. Si nos ponemos a medirnos con estos mártires, estamos en el kinder todavía. Estamos muy atrasados, necesitamos acelerar el paso y ayudarnos. Ver a los demás como instrumentos de Dios para perfeccionarnos. Instrumentos de Dios para perfeccionarnos. Esto lo hemos dicho otras veces. ¿Cómo se aprende a nadar? Te avientan a la alberca, pataleas, manoteas, tragas agua hasta que entiendes cómo hacerle para mantenerte flotando y aprendes a nadar. ¿Cómo aprendes a andar en bicicleta? Tú subes a la bicicleta, te avientan, te caes, te rompes un diente y vas entendiendo cómo se mueve una bicicleta hasta que dominas la bicicleta. ¿Cómo se cómo se aprende a ser humilde? Soportando humillaciones. ¿De qué otra manera? Pero si a ti el que te la hace te la paga, están más perdidos que los hijos de la Llorona. ¿Cuándo van a encontrar el camino? Necesitamos pedirle al Señor lo que nos quiere dar. Fíjense qué fácil, lo que nos quiere dar. Pero lo difícil es abandonarnos en Él, confiarnos en Él, confiarnos verdaderamente en Él. Eso no significa dejarle todo. Lo que a ti te toca, tú lo haces. Lo que a ti no te toca, se lo dejas en las manos de Dios, pero te quedas en paz. Y así el Señor empezará a hacer su obra en ti. ¿Qué va a permitir? ¿Quién sabe? No sabemos, porque cada quien ocupa cosas diferentes. Cada uno de nosotros ocupa cosas diferentes y tenemos que ser purificados de manera diferente. Pero todos tenemos que aprender a abandonarnos en Dios. Pues vamos a pedirle a Dios Padre nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.